en la primera carta a los Corintios, o Corintios, ¿verdad? Y como ya muchos saben, la carta de los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se ubicaba en esa región de Corinto. ¿Pueden sentarse, hermano? Y era una iglesia que habitualmente era una iglesia que presentaba dificultades, ¿verdad?, entre sus miembros, porque tenían un problema que al día de hoy se sigue presentando en las iglesias. Ellos estaban siendo partícipes de problemas entre los miembros, de pleitos, divisiones, pensamientos distintos, pero el apóstol Pablo les hacía la exhortación, ¿verdad? Les daba el mensaje a través de la palabra de Dios con amor, de que tenían que permanecer firmes, ¿verdad?, en el llamado que ellos tenían. ¿Por qué? Él hace referencia y dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque ellos sabían, hermanos, vamos a llamarlo así, descuidado o confundido la libertad que el Señor les había dado. Y aunque ya eran partícipes de una iglesia, ¿verdad?, de un ministerio en Corintios, que veían y ya eran partícipes de las lenguas, del Espíritu Santo, ellos habían, hermanos, vamos a llamarlo así, le habían quitado el valor que Dios, ¿verdad?, les había otorgado al ser libres. ¿Y por qué lo digo así? Porque ellos estaban siendo partícipes de la idolatría. Ese le lleva como subtítulo el mensaje que nosotros leímos ahí. Los amonestaba porque tenían problemas de idolatría, porque eran partícipes de la comida o las viandas que se hacían en los altares, porque no veían tan malo, ¿verdad?, criticar lo que hacía la persona que estaba al lado de ellos, adorando a los Baales. Y entonces, aunque estaban en el ámbito eclesiástico, siendo parte de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les estaba haciendo hincapié que de la manera que ellos estaban comportando, no estaba siendo agradable, al grado que les pone el ejemplo de vuestros padres. Y le dice, no quiero que ignoréis lo que le pasó a vuestros padres, los cuales todos fueron guiados por las nubes, todos fueron guiados por Moisés, fueron bautizados en el mar, ¿verdad? Pero dice, pero no de todos ellos se agradó Dios. ¿Por qué? Porque la historia bíblica dice que el pueblo de Dios, al igual que la iglesia hoy en día, no tanto la de Corinto, sino la iglesia de este siglo, nosotros mismos, hemos menospreciado la libertad que Dios nos ha dado y la hemos confundido con el libertinaje de poder hacer y deshacer lo que nosotros creemos que es correcto, lo que nosotros pensamos que es adecuado. Y al nosotros entrar en ese enfrascamiento, ¿verdad?, en nuestro corazón y mente, pensar que vamos bien, lo que sucede es, como dice el apóstol Pablo, que somos tentados y caemos. Las tentaciones llegan a nuestra vida a causa de la debilidad en la cual nosotros nos encontramos. El diablo sabe lo que nos seduce y entonces manda, ¿verdad?, las situaciones para que nosotros caigamos. Pero el mensaje del apóstol Pablo era esto, decía, mira, que el que esté firme, que no caiga. La Biblia dice en Apocalipsis, el que esté firme, afírmese más. El que se santifica, santifíquese más. El que está inmundo, siga en la inmundicia. Diciéndole que nosotros tenemos que tener cierta, ¿verdad?, cierto dominio propio de lo que nosotros hemos creído. Y es que hoy, en la actualidad, nosotros estamos experimentando lo que ellos vivieron. Y el ejemplo es vuestros padres en el desierto. ¿Qué pasó en esa historia bíblica? El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo esclavo, el cual fue libre a través de la mano de Moisés. Pero cuando hablamos de desierto, que es el ejemplo que les pone Pablo a la iglesia, dice, acuérdense lo que vivieron en el desierto nuestros padres. Hablamos de un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde Dios quiso, ¿verdad?, fortalecer a su pueblo, pero dice la Escritura que muchos
o la mayor parte de ellos, quedaron postrados en el desierto. No lograron salir del desierto. ¿Pero por qué causa? Porque muchos de nosotros en nuestra vida experimentamos desiertos también. Momentos de tribulación, momentos de prueba, momentos de dificultad, de aflicción, donde decimos, ¿por qué Dios me metió, verdad? Quizá en esta enfermedad, o en esta escasez, o en este problema, o por qué me está pasando ciertas circunstancias en mi vida. Pero cuando nosotros estamos en ese proceso del desierto, lo que el apóstol Pablo y el Señor mismo dice es que no quiere que quedemos postrados, porque dice, esto le pasó a nuestros padres como ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo, porque muchos murmuraron, para que nosotros no murmuremos. Muchos tentaron al Señor, para que nosotros no los tentemos. Muchos fornicaron, muchos se sentaron, dice como está escrito, el pueblo se sentó, comió y se puso a jugar. Dice, pero de los tales Dios no se agradó. El apóstol Pablo les dice, Dios los hizo libres, los hizo partícipes de tener una nube en el desierto. También fueron partícipes de una columna de fuego que los calentaba. También comieron el mismo maná, dice el alimento espiritual. Tomaron el agua que Dios les daba de la roca. Eran partícipes de algo, pero no le estaban agradando a Dios. Le decía a la iglesia, no porque sean parte de la iglesia de Corinto, no porque Dios les bendiga, no porque Dios les dé provisiones, quiere decir que le están agradando a Dios. Porque inmediatamente lo que pasa en la mente de un cristiano es eso. Cuando quizás somos bendecidos grandemente, aún sin merecerlo, decimos, bueno, le estoy agradando a Dios. Y cuando algún hermano le está yendo quizá en la vida un poco mal, piensa que algo está haciendo mal. Y dice, ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué me está pasando esto? Pero la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que es necesario que pasemos por el desierto, ¿verdad? O por el momento de la prueba de tribulación para nosotros poder recibir la bendición. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo? El pueblo de Dios, hermanos, tuvo que ser enviado a Egipto no de casualidad, sino con un propósito del Señor. En la Biblia, en el libro de Génesis, ¿verdad? Dice que el Señor le dijo a Jacob, no tengas miedo de ir a Egipto, porque yo de Egipto te haré una gran nación. Y fue una promesa que Dios le dio a Abraham cuando salió de la casa de su padre, ¿verdad? Y de su parentela, y se fue cumpliendo en Jacob. Pero cuando Jacob llegó a Egipto, dice que estuvo solamente 30 años viviendo una vida bien, pero a la muerte de Faraón, al no conocer a José, que era su hijo, dice que los hicieron esclavos. Y entonces estuvieron esclavos durante 400 años. Estuvieron 430 años en Egipto, 30 años viviendo normales, vamos a llamarlo así, y 400 años viviendo en esclavitud. Y cualquiera de nosotros hubiera pensado, ¿dónde está la promesa que Dios me dio de ser una gran nación si ahora somos esclavos? Si ahora estamos pasando esto, pasamos lo otro. Porque es algo que a menudo le pasa al cristiano. Aquellos grandes hombres pudieron pasar, ¿verdad?, muchos años, inclusive no pudieron ver lo que quizás Dios les prometía, pero eso no los quitaba a ellos de lo que habían creído a través de la palabra del Señor. Y la iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia muy similar a las de hoy. Era una iglesia emocional que si veía que las cosas no estaban fluyendo en el instante, pues ya decían, Dios no contestó. Es como cuando usted recibe un mensaje de Dios a través de un predicador, un vaso, y no pasa quizá la semana o el mes. ¿Qué dice usted? No, ese no era mi Dios, era el hermano que me estaba diciendo, Dios no, ni cumplió nada, mira, aquí sigo. Y ese es el pensamiento de hoy en día, a causa de que somos una iglesia, ¿verdad? A causa de que la maldad se aumenta, que su fe ya no se basa en la convicción, sino en la emoción. Por eso las iglesias se vacían, se llenan, perduran, se cierran, porque ya no es una fe que te haga estar firme.
una fe genuina que te diga yo le sirvo a Dios porque yo creo en Dios, porque Dios es esto, sino que se basa en la emoción. Y entonces, por eso el creyente está en ese desierto sin poder salir de ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué quedaron postrados en el desierto? La Biblia dice que Caleb y Josué salieron a la tierra prometida, pero los demás quedaron postrados por una razón. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque desobedecieron, porque murmuraron, porque criticaron. Vamos a leer por qué los sacó Dios a ellos al desierto. Y eso lo dice Éxodo en el capítulo 5 del libro de Éxodo. Le voy a dar lectura en el capítulo 5 de Éxodo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dice la palabra del Señor, Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Éxodo 7, en el versículo 14 y 15, allá adelantito nada más, 7, 14 y 15, dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Dios, hermanos, primero quería libertarlos, porque eran esclavos, pero al libertarlos, los quería llevar al desierto para que hicieran dos cosas: para que celebraran a Dios y para que le sirvieran al Señor. Corinto ya era libre, porque Jesús murió en la cruz, como nosotros somos libres gracias a que el Señor nos hizo libres. Pero Dios quería hacer su pueblo libre para algo en especial, para que le celebraran y para que le sirvieran. Pero la pregunta es, ¿por qué no le sirvieron ahí? ¿Por qué no le celebraron en Egipto? ¿Por qué era necesario que ellos fueran al desierto, hermano? Porque las dos partes que leímos en Éxodo 5 y en Éxodo 7, le dice: quiero que mi pueblo salga y me celebre en el desierto. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, porque quiero que mi pueblo me sirva en el desierto. Y cuando nosotros hablamos de desierto en términos terrenales, ¿qué es un desierto, hermano Juan? Estamos pasando por situaciones grotescas. Pero en ámbitos terrenales, cuando le dicen: oye, un desierto, ¿qué es un desierto para usted? Un lugar seco donde no hay vida. Un lugar donde no hay vida, hermano. Es un lugar árido. Un lugar árido. El desierto, pues, es el lugar donde Dios nos lleva a aprender. Siempre nos tenemos que pasar por ese desierto para llevarnos a un nivel mucho más elevado. Amén. Dice el diccionario que un desierto es un lugar, podría decirse, inhóspito, ya que es un lugar en donde se carece de vegetación y fauna, aunque hay escasez de ellas, de especies que logran, ¿verdad?, estar en ese lugar. Es un lugar en donde nosotros como seres humanos no podríamos soportar mucho tiempo debido a sus grandes temperaturas, unas de calor, ¿verdad?, en la mañana, pero también los desiertos en la noche son lugares muy fríos. Y es un lugar, ¿verdad?, si usted busca ahí en el diccionario, puede decir que es algo despoblado, algo inhabitable, algo, dice, que carece de vegetación
y se caracteriza por la ausencia de vida. Eso es un desierto. Un lugar en el que muchos de nosotros no podríamos estar, no podríamos sobrevivir, porque en un desierto, hasta en las películas usted lo ve, no hay agua, no hay comida, no hay sombra, no hay nada. Usted ve para allá cerros de arena, para acá lo mismo, y es un lugar de soledad, pero era el lugar a donde Dios quería llevar a su pueblo a que le celebrase. Y cuando decimos celebrar, el diccionario dice que celebrar es ensalzar o engrandecer a una persona en un día en especial o muchos días. Es como cuando usted dice, voy a celebrar mi cumpleaños. Lo que dice es que usted en ese día, en una fecha específica, va a engrandecer o va a presentar, ¿verdad?, públicamente a su hijo que cumple 1 año, 2 años, o usted. Eso es celebrar. Y el Señor le pide en el libro de Éxodo 5 al pueblo de Israel, ¿verdad?, que necesita que le celebre. Dice, yo necesito que mi pueblo me engrandezca públicamente en el desierto, en donde no pueda habitar nadie, ahí es donde quiero. Y también le dice, pero también quiero que me sirva en el desierto. Ahora, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era esclavo. No estaba ajeno, hermanos, al significado de servir, porque su amo de ellos era Faraón, era Egipto. Y ellos inmediatamente lo que hacían como esclavos era servirle a Faraón. Si Faraón le decía, haga un ladrillo, ellos tenían que hacer ladrillo, porque ellos eran esclavos, eran siervos. Y entonces el Señor, en su gran amor, le dice, ¿verdad?, yo quiero que mi pueblo me engrandezca y me sirva a mí. En un lugar en donde no hay agua, donde no hay comida, donde se van a sentir solos, donde va a haber frío, donde va a haber calor, donde está inhabitado, ahí es donde quiero que me sirvan. O sea, si nosotros lo ponemos en el ámbito espiritual de nuestra vida, en el peor momento que tú estés pasando, Dios quiere que lo engrandezca, que le des la gloria a Él, quiere que le sirvas. ¿Por qué? Porque Él te ha hecho libre. Pero hermanos, la Biblia dice que el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Porque cuando estaban en Egipto, sí se acordaban de su Dios. Tenían comida, eran esclavos, estaban cómodos, y sí, decían, ¿dónde está el Señor, Jehová del que hablan? Pero cuando Dios les hace la petición de que se vayan, de que confíen en Él, ¿por qué creen que Dios los quería meter en el desierto? Porque Dios quería, y hasta el día de hoy Dios quiere, que el pueblo del Señor entienda que debemos de tener total dependencia de Él. Aleluya. Hubiera sido fácil que le celebrara en Egipto, que le dijera el Señor, y dile a Faraón que me dé un cierto lugar un día y mande a matar becerros, porque la Biblia dice que el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios pudo haber destruido a Faraón como destruyó a otras naciones y decirle a su pueblo, quédate en Egipto, aquí sírveme, pero no. Dios le dijo, miren, yo los voy a liberar de esa opresión de la esclavitud y vengan a mí. Vengan a este lugar en donde yo les voy a dar todo lo que necesitan. No necesitan ni el dinero de Egipto, ni la comida de Egipto, ni las casas de Egipto, porque yo voy a ser su comida, su bebida, su sustento, su guía. Yo voy a ser su todo. Y ese mensaje, hermanos, no logró ser percibido por el corazón del pueblo. Y en los tiempos del apóstol Pablo estaba surgiendo lo mismo. Ellos sí salieron libres. ¿Por qué? Porque ya no estaban, hermanos, ¿verdad?, quizá fornicando o en la adoración directa a Baal, sino que ya eran partícipes de la iglesia. Y hoy eso mismo está pasando en las iglesias y en nuestra vida. Porque todos los que estamos aquí también fuimos partícipes de un bautismo, como ellos, como Moisés.
o la mayoría de nosotros, fuimos bautizados en el nombre de Jesús. También hemos comido el alimento espiritual, que es lo que estamos comiendo ahorita mismo. Ellos comían el maná. También hemos visto milagros, como ellos lo vieron. Pero también, como el apóstol Pablo le dijo a Corinto, pero no de todo se está agradando Dios. ¿Por qué? Porque de las dos cosas que Dios pidió que hiciera su pueblo, fueron las únicas cosas que no hacían. Les decía yo, si ustedes leen la historia desde el Éxodo, Números, Deuteronomio, la historia del pueblo de Israel en Egipto, van a ver que los mordieron las serpientes. ¿Por qué? Porque se rebelaban y murmuraban de Moisés. Coré se rebeló con ellos. ¿Por qué? O con Moisés, porque decían, nosotros podemos también hacer el ministerio. Su hermano, le dio lepra. ¿Por qué? Porque hablaba. Ellos hicieron un ídolo, ¿verdad? Un becerro de oro, porque Moisés no regresaba. Ellos dicen que fornicaban, murmuraban, chismeaban, pleiteaban, criticaban, señalaban. Y lo peor era esto, que a ellos, hermanos, nunca les fue suficiente, ni les bastó lo que Dios le daba. Números 11 dice esto, Números 11, 4 y 6. El libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, dice la palabra del Señor así. Dice, y la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y en el capítulo 11, en el versículo 17, le dice el Señor, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no llevarás tú solo, refiriéndose a Moisés, ¿verdad? Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloráis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de acá, de Egipto? Ellos menospreciaron lo que Dios les daba, decían, no tenemos más que este maná. Nosotros queremos carne. Es como si hoy la iglesia dice que, hermano, no tenemos más que predican y que la oración y que, pero nosotros queremos un mejor trabajo, una mejor casa, queremos una iglesia quizá mejor. No estoy diciendo que está mal lo que nosotros imaginemos que queremos. Lo que está mal es que la iglesia de hoy se fastidia, ¿verdad?, de las cosas del Señor. Les decía yo, siempre es más fácil para la gente en general, ¿verdad?, como dicen algunos por ahí, seguir las señales y no hacer las señales. ¿Qué es más fácil? Ir a que te sane un predicador, no sé, de Colombia, donde usted quiera, o que Dios use sus manos para sanar a la gente. Lo más fácil para la gente es decir, viene, y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que la Biblia dice que el Señor vino a morir por todos, que Dios no hace acepción de personas, que Dios da de su espíritu abundantemente al quien lo pide. La palabra del Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y la Biblia lo dice, y estas señales seguirán a los que creen. La pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué tendremos que ir con alguien que nos sane? A lo mejor ellos están creyendo y nosotros no. Eso es lo que le pasó al pueblo de Dios en aquel tiempo. Ellos se fastidiaron de las cosas del Señor y era más fácil solamente recibir. Entonces Dios, ¿verdad?, en su
papel del Señor omnipotente, omnipresente, les dice: ¿por qué me lloran a mí diciéndome que estaban mejor en Egipto cuando eran esclavos? Lo que quieren es carne. ¿Creen que yo no les puedo dar carne? Les voy a dar carne no tan solo hoy, ni mañana, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Les voy a dar un mes hasta que ustedes estén fastidiados, dice. Hasta que les salga por la nariz. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios era el proveedor. La total dependencia de las cosas de Dios es lo que hoy nos está faltando a nosotros. La emoción está siendo, hermanos, la principal fuente de energía de una iglesia. La iglesia emocional se mueve como el pueblo de Israel. Si es una iglesia que declara libertad, porque en esencia hemos creído que Dios murió por nosotros en una cruz, que nos hizo libres, pero no quiere decir que estamos haciendo o efectuando el mandamiento que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el peligro? El apóstol Pablo les dijo: el peligro es que van a caer o vamos a caer. ¿Por qué? Porque nuestros padres quedaron postrados en el desierto por esa razón. Números 20, allá adelantito, después de que el Señor les dio carne y les dijo eso, de que ellos simplemente menospreciaban al Señor, en el capítulo número 20 del libro de Números, vuelve el pueblo a quejarse. En el versículo 2 dice la palabra: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló al pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir delante de Jehová? Delante de la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y en el versículo 5 del capítulo 21 dice la palabra de Dios: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestro alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Fíjense, en el capítulo anterior se estaban quejando porque no había agua. Dijo: ojalá hubiéramos muerto. Y Dios les da agua. Y más adelante, hermanos, se vuelven a quejar. Y dice: ¿para qué nos traen aquí si no hay ni agua? Hay un pan liviano y ya estamos fastidiados de él. Ahora, Dios tenía un plan con ellos, al igual que lo tiene con nosotros. Dios los sacó para que lo sirvieran y lo engrandecieran. Cuando Faraón les decía que hicieran algo, ¿saben qué hacían ellos? Lo hacían. Porque él era su amo. Pero cuando Dios les decía que hicieran algo, ellos decían: no lo vamos a hacer. No vamos muy lejos. Nosotros tenemos, vamos a llamar así, negocios, o tenemos jefes, que si nos dicen: hoy tienes que venir a trabajar, ¿qué hacemos, hermano? Lo mismo que el pueblo de Dios hacía con Faraón. Vamos, porque es vuestro jefe. Porque si no, perdemos vuestro trabajo y no vamos a poder comer. Pues no decimos como el pueblo de Israel, pero decimos: no vamos a poder ir al súper y comprar pan, salchichas, refrescos y yogures. Pero ahora, ¿qué? Tenemos que ir a la iglesia y solamente vamos a oír una palabra que dice: el Señor, crean en mí. No estábamos mejor acá, vamos allá donde hace calor, como en el desierto. Es que en esa iglesia prácticamente es un desierto, hace calor. No se puede estar ahí, hermano. Pero el pueblo, hermanos, estaba prácticamente cegado. ¿A causa de qué? De que creían que la libertad lo era todo. Hoy, la casa de Dios, nosotros, como el templo del Señor,
Estamos viviendo una etapa de libertad conducida a libertinaje porque pensamos que Dios se agrada de nuestra vida. Pensamos que Dios va a hacer acepción en decir, bueno, no está tan mal, bueno, no hagas esto, bueno. Siempre hemos dicho a través de la palabra del Señor que Dios es un Dios de amor, pero dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo y que el buen juez por su casa empieza. Y en donde tenía que haber orden, cuando Jesús caminó y aún en la antigüedad con los sacerdotes, era en el templo de Dios, porque en el templo de Dios era donde se manifestaba la presencia del Señor. La Biblia dice que hoy nosotros somos el templo de Dios y el orden tiene que estar en nuestra vida para que ahí se manifieste la presencia del Señor. Cuando Jesús llegó, ¿verdad?, a la casa de su padre, dice que la vio llena de cambistas, de gente que vendía y dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y cuando habla de cueva de ladrones, podemos discernir que el ladrón es Satanás, porque Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Dice, le han hecho cueva de demonios. ¿Demonios de qué? De ira, enojo, lujuria, apatía, fornicación, incredulidad, lo que quieran. Es de lo que se llena muchas veces el templo del Señor, de las cosas que van en contra de las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a pasar un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, en el cual nosotros confiemos en que Dios nos va a sacar de ahí. Les voy a decir lo que Dios les dijo al pueblo de Israel que iba a hacer con ellos si aún así no creían. Deuteronomio 8, dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el capítulo 8 dice la palabra del Señor, le voy a dar lectura a ese capítulo. Dice la palabra del Señor así: la buena tierra que han de poseer, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo metió ahí el Señor? Miren, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierras de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y te edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué, hermanos? Para la postre hacerte bien.
Todo eso que les pasó solamente era para que al final de cuentas no les hicieran bien. La Biblia dice en Romanos 8, porque todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quién? A los que son llamados. Porque todas estas cosas nos ayudan a bien. Aquellos que son llamados al propósito del Señor. A los que aman a Dios, dice. Ven, aleluya. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hay que pasar el desierto. La vida del cristiano, hermanos, para Dios hubiera sido fácil, aunque poderse fuerte, matar a Faraón y exterminar a los egipcios y decirle, a ver, Moisés, esta tierra va a ser para ustedes y el ganado y aquí va a tener a Dios. Dice la Escritura que el Señor creó la semilla para que diere su fruto según su especie, a los animales, a las aves de los cielos. Él podía haber ordenado que en ese lugar fuera un buen lugar para ellos, pero no. Él quería hacerlos libres, no tan solo para que corrieran y dijeran, somos libres. Les dijo, yo te puse en ese desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En el desierto de nuestras vidas, no solamente conocemos quién es Dios, sino realmente se conoce quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el desierto, muchos quedamos ahí, desistimos del llamado, ya no queremos venir a la iglesia, ya no se nos hace tan atractivo el evangelio, ya se nos hace dificultad a lo mejor ir a predicar a un lugar lejano, se nos hace tedioso venir a las oraciones. Entonces, cuando tienes un desierto y estás pasando ese proceso, no estás descubriendo quién es Dios, porque tú dices, bueno, Dios me exige mucho. No, Dios siempre ha exigido lo mismo. Desde la antigüedad hasta el último día, Dios va a exigir siempre santidad, fidelidad y obediencia. Aleluya. Lo que estás descubriendo o se está descubriendo es quién eres tú. A lo mejor eres un creyente emocional, que al ver que las cosas están viniendo para mal, o a lo mejor tú dices, es que esto nos está afectando, estás entendiendo entonces que tu corazón no está apto, porque la palabra de Dios dice, todo viene a bien. Siempre les he puesto el ejemplo de José de Egipto. José de Egipto hubiera dicho, ¿por qué me vendieron mis hermanos? ¿Por qué engañaron a mi padre? ¿Por qué se acordaron después de mucho tiempo de mí cuando estaba yo en la cárcel e interpretaba sueños? ¿Por qué me pasó esto? Pero la respuesta de José la dijo ya el hermano Juan. Cuando sus hermanos se dan cuenta que él era José, el que habían vendido, al que habían hecho un dolor, se pusieron a ayudar y le dijeron, hermano, perdónanos. Y José dice, hermanos, hey, no lloren. Todo esto ha sido un propósito de Dios, para bien. El dolor que yo pasé, el desierto que yo viví, cuando me sentí solo, olvidado, vendido, traicionado, angustiado, en la soledad de mi casa, eso fue un desierto para bien. Y no nada más para mí, sino para todo el pueblo de Dios. Porque fue cuando había hambruna en la tierra. Y gracias a eso el pueblo del Señor, a través de los hijos, ¿verdad?, de Jacob, pudieron seguir prosperando. ¿Qué quiero decir con esto hoy en día para nuestras vidas? Es que nosotros exactamente estamos en el punto del pueblo del Señor que fue libre. Pero cuando fuiste libre, ¿qué es lo que declaras tú con tu boca? Cuando dices, es que estaba yo mejor, en aquel lugar es que me iba mejor cuando no venía a la iglesia, es que me cansaba menos cuando no había tanto servicio, es que... Porque es lo que decía el pueblo. Se quejaban de todo. Si tenían comida, porque había comida. Si no había comida, porque no había comida. Si había calor, porque no había calor. Hermanos, una nube los guiaba. Va a decir, hermano, es que si yo veo una nube, pues lógicamente voy a creer. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía al arrepentimiento y todos tenemos de su Espíritu. Porque el Señor dijo, porque he aquí yo mismo que hablo, dice, ya no estaré con ustedes, ahora estaré en ustedes, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque es necesario que sea bautizado en Espíritu Santo, en agua y en fuego consumidor. Entonces,
Hermanos, también hay el que nos diga, bueno hermano, pero es que si yo viera un torbellino de fuego que nos protege no se hubiera creído. Si usted se mete a internet, vea cuánta gente muere en accidentes automovilísticos, aéreos, lo que quiera, en su casa electrocutados porque se cayeron en un impacto, por lo que ustedes quieran. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque Dios tuvo misericordia, se acordó de nosotros, y no tan solo de nosotros, nuestros hijos, sus nietos, su familia, su madre, su padre, todo lo que usted tenga en mente. ¿Por qué? Porque Dios también nos guarda. Bueno, hermano, pero es que si yo hubiera visto agua que fluía, yo se hubiera creído. La palabra de Dios dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, en su interior correrán los ríos de agua viva. Bueno, hermano, pero es que si yo hubiera visto el maná que cae. Jesucristo pasó exactamente lo mismo que el pueblo. Jesucristo fue llevado al desierto. Y estuvo 40 días en el desierto, y dice la Escritura de tal manera, para ser tentado. Corintios dice ahí, porque Dios juntamente cuando viene la tentación, pone una salida. Todo el pueblo de Israel fue tentado a codiciar el alimento rico que ellos veían allá, a tener quizá un buen lugar donde dormir, quizá agua fría de un pozo. Pero dice la Escritura que ellos no pudieron salir de la tentación por no creer que dependían totalmente de Dios. Ellos dijeron, somos libres, Dios nos ama, somos el pueblo escogido, Dios danos lo que merecemos. Pero cuando Jesús fue llevado para ser tentado, dice la Escritura que Dios estaba en ayuno, y después del ayuno dice que tuvo hambre. E inmediatamente cuando tuvo hambre, dice la Escritura, y vino Satanás para tentarle. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y lo leímos en Deuteronomio 8. Lo mismo que dijo el Señor al pueblo, que tenía que entender, solamente que el pueblo no lo entendió, Jesucristo se lo manifestó ahí a Satanás. Dice en el versículo 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. ¿Quién? El hombre, hermanos. Y cuando Jesucristo es tentado, en Mateo 4:4, Mateo, le voy a dar el versículo 1 en adelante, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Mateo 4. Entonces, Mateo 4, en el versículo 1 al 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba siendo llevado al desierto para ser tentado, para ser probado, donde iba a tener hambre, donde iba a tener sed, donde se iba a sentir solo. Cuando Jesús estaba en la Cristo, en la condición de hombre, dijo, Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Consumado es. Nosotros, hermanos, no hemos logrado, ¿verdad?, en nuestra mente finita, entender que lo que vivimos es parte de un proceso para nuestro bien. Porque en medio del desierto, grandes hombres aprendieron. Moisés fue forjado en el desierto. Cuando huyó, si ustedes leen el libro de Éxodo, ¿verdad?, dice que Dios mandó a Aarón a encontrarse con Moisés en el desierto.
Y Aarón fue, lo abrazó y le besó. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo mandó cuando estaba en Egipto? Cuando era príncipe, cuando vivía ahí, si estaban tan cerca. Porque Dios tenía que sacar a Moisés al desierto para moldear a Moisés. Pero ¿por qué pasó tanto tiempo? Estuvo también años en el desierto. Porque Moisés no estaba preparado y decía, Señor, ¿yo quién soy? Hoy nosotros pensamos que Dios, ¿verdad? Siendo Dios va a venir así, decir una varita mágica, Juan, mañana tienes que ser perfecto y si te equivocas, se va a ir toda la iglesia, es tu culpa. No, hermano Juan, Dios lo hizo libre, pero Dios también lo está metiendo en un desierto para probarlo, para afligirlo, para ver lo que hay en su corazón, para que él, como el pueblo de Dios, así como Jesús lo declaró, entienda que todo lo que él necesita no lo tenía ni Egipto, ni Faraón, ni Moisés, todo lo tenía Dios. ¿Qué es lo que usted hoy necesita? Va a decir, hermano, pues yo necesito más vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan. Jesucristo, yo soy la resurrección. Yo soy el agua, yo soy el alfa, la omega, el primero, el final. Yo soy la luz de este mundo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? Usted vea qué necesita el ser humano para poder sobrevivir y todo lo que necesitamos nosotros lo tiene el Señor. Pero necesitamos entenderlo así, que nuestro lugar en el cual nosotros podemos sentirnos bien, seguros, es con Cristo, no hay otro lugar. Les decía yo, el pez no lo va a poner usted en la tierra para que nazca un pez, no. ¿Dónde lo pone? En el agua. La planta, ¿dónde la va a poner? No la va a poner en el cielo, la pone en la tierra. ¿Dónde cree que tiene que estar la creación de Dios? En Dios. Ahí es donde tenemos que estar nosotros. Si Dios es nuestro creador, si nosotros somos semejantes a Dios, porque la Biblia dice que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios agarró y sopló en la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y entonces dijo Dios que sea semejante. Nosotros pertenecemos a Dios porque somos su creación. Pero así como Jesús fue llevado al desierto, hay un desierto que nosotros estamos pasando, pero es necesario que lo pasemos. Fíjense lo que dice el libro de Oseas en el capítulo 2, en el versículo 14, Oseas 2:14. Oseas habla de un profeta que se tuvo que casar con una mujer prostituta. ¿Han leído la historia? Y Oseas tenía que amarla, haciendo una alusión a la manera en que Dios ama. Dice, ve y cómprala todavía. Y compra a sus hijos, porque son tuyos. Pero en el capítulo 2 de Oseas, hablando del amor que Dios tiene por el pueblo, en el versículo 14 dice así, hablando de la nación del Señor, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi y nunca más me llamará Baal. Dice que Dios iba a traer a su pueblo, hermanos, al desierto nuevamente. Dice, pero ahí, cuando ella se sienta como en los días de su juventud, me llamará Ishi. Y Ishi significa esposo. Y ya no más me llamará Bali, que habla de Baal, que significa amo. Dios le está diciendo, yo la voy a poner en el desierto para que ella me engrandezca y me sirva como su esposo y no como su amo. Porque cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado, sí le servía a Baal como su señor, a Faraón como su señor, pero Dios le dice,
Yo quiero que me sirvas y me ames a mí como lo que quiero ser tuyo, tu esposo. Y hoy, hermanos, nosotros muchas veces buscamos agradar más a los amos, al pueblo, al mundo, a los pastores, a los líderes, en las casas. Y estamos olvidando al esposo, a Jesús, al que viene por una esposa, al que quiere que le sirvas. Y esa es la realidad de una vida que está empezando, hermanos, a ser muy concurrida dentro de la iglesia. Una vida que se está volviendo rutina entre los jóvenes, inclusive ancianos, inclusive nosotros. Siempre les digo, siendo el pueblo de Dios, parecemos filisteos peleando contra gabonitas y contra los... Vean todas las regiones que había, edomitas, jebuseos, porque las iglesias de Dios pelean y dicen yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Ellos se peleaban porque cada quien decía que tenía a Dios. No somos muy diferentes, solo porque ahorita somos pentecostales, otros apostólicos, otros bautistas, otros adventistas, otros católicos, otros mormones, pero la pelea era la misma. Cada quien decía que su Dios era el verdadero, que tenía el mensaje, porque la gente simplemente se basa en la emoción y en lo superficial. Dios nunca se manifestó a ellos como algo que pudieran tocar o palpar en ese momento. Por eso era difícil creerle. Y entonces, en estos tiempos, hermanos, Dios se manifiesta en nuestras vidas a través del testimonio. Por eso también es difícil creerlo. ¿Por qué? Porque vuestro testimonio es malo. Y entonces, ¿cómo puede Dios morar en tu vida? ¿Cómo puede Dios hacer aquello? ¿Cómo puede Dios hacer lo otro? Pero por eso Pablo les dijo, el que piense que esté firme, mire que no caiga. El problema radicaba en que ellos lo que veían era las faltas de todo. Como el pueblo de Israel veía todo lo que les faltaba y no lo que no tenían. Ellos lo que no tenían era el temor a Dios y lo que les faltaba era mucho. Comida, agua, lo que ustedes quieran. Hoy es semejante. Hoy vemos las faltas, pero de todos. Pero no vemos lo que nosotros no tenemos, que es el amor que Dios tuvo por las almas. Nosotros nos referimos a través de la Biblia y los mensajes con la mujer adúltera, el leproso, el enfermo, el muerto, pero Jesucristo nunca se refirió a ellos por su pecado, se refirió a ella por lo que era, y le decía, hija, no vete y no peques más para que no venga cosa peor, hijo, vete y no peques más. Nosotros lo conocemos como el leproso, como el enfermo, como la prostituta, como la ramera, pero Jesús, hermanos, los veía como lo que eran para él, y eran sus hijos. Y le decía, hijo, vete y no peques más, vete y ofrece la ofrenda de Moisés, vete y haz esto, hijo, ¿dónde están los que te juzgaban, hija? Lo veía como parte de su creación. A la otra le decía, mujer, tu fe te ha salvado, mujer, grande es tu fe. Nunca le decía enferma, de flujo, no. Y hoy, en la actualidad, y lo que pasaba en Corinto, que por eso le hace énfasis al desierto, era eso, a que ellos no podían enfocarse en pasar su proceso que ellos estaban viviendo por enfocarse en el proceso que estaba pasando el otro. Es fácil ver el proceso del hermano Juan y decir, es que el hermano Juan, en lugar de que se esfuerce y se afirme, ese es el proceso que le está pasando. Tu proceso no logras pasarlo por eso. Por eso yo te dice, si tú estás firme, mira que no caigas, porque la tentación viene. Gálatas 6:1 dice que nosotros debemos de considerar a todos nuestros hermanos, no sea que el día de mañana seamos nosotros los que caemos. Un ejemplo muy claro fue el del rey David. El rey David había adulterado y había mandado a Urías a batalla enfrente, y él no lograba ver su pecado, no lograba verlo, aunque sabía que estaba pasando. Y cuando Natán viene y lo enfrenta y lo encara, le dice, David, cierto personaje tenía muchas ovejas, pero mató la oveja del que solamente tenía uno. La primera respuesta
de David determinante fue cuando Natán le dice, ¿qué crees que merezca el hombre? David le dice, tal hombre es digno de muerte. Y entonces Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Cuando usted ve la falla del de enfrente, usted no tiene misericordia de él. Cuando usted ve que la persona se ausenta, no tiene misericordia de él. Cuando ve que está pasando algo en su vida, no tiene misericordia de él. Pero cuando soy yo digo, Señor, perdóname, me equivoqué. Porque a veces no logramos sentarnos en el lugar de alguien más y decir, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué le pasó? El apóstol Pablo le dijo, porque al nosotros confundir la libertad de Dios con el libertinaje que vivimos, la tentación viene y caemos. Pero Dios no quiere que quedemos postrados como ellos. Lo que Dios quiere es que de esos errores aprendamos. Mucho pueblo aprendió de sus errores. Y vuelvo a tomar el ejemplo. David aprendió de su error. Porque a pesar de que él adulteró y cometió, ¿verdad?, partícipe en el asesinato de este varón o la muerte, la Biblia dice que él se postraba al Señor y le oraba y le clamaba y le decía, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, no te acuerdes de mi pecado, límpiame y purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Porque en pecado fui concebido. Y siempre tuvo arrepentimiento al grado que el Señor le dice, David, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Corinto estaba pasando eso y hoy usted y yo lo estamos viviendo en nuestras vidas. Por tener miedo del desierto que estamos pasando, nos enfocamos en lo que están pasando los otros. Nos enfocamos y en lugar de afirmarnos más, hermanos, estamos sujetos a caer. ¿Por qué? Porque si Jesús, si el pueblo, Elías, Moisés, todos los que fueron llevados al desierto, Satanás buscó la manera de hacerlo caer, ¿por qué creen ustedes que a nosotros no? Hay un hermano que predica y dice, a ver, si Salomón, que fue el más sabio, cayó, David, que era conforme al corazón de Dios, cayó, Sansón, que era el más fuerte, cayó, ¿por qué piensas que tú estás bien? Si al más inteligente, al más fuerte y al corazón más noble, ¿por qué? A falta de que no sabemos que en el desierto lo único que hay que hacer es engrandecer el nombre de Dios. Lo único que hay que hacer es servirle a nuestro Dios. No importa lo que esté pasando en el desierto, no importa que haya hambre, no importa que haya sed, porque dice la palabra que Dios nunca los dejó. Yo te saqué agua y te di pan, tu vestidura no envejeció, tus pies no se hincharon. Yo lo que quiero es que en medio de la prueba, de la dificultad, de la situación, de lo que vivas, ya sea en la iglesia, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos, la enfermedad, yo te saqué a esa prueba solamente para probarte. ¿Para qué? Para que engrandezcas mi nombre, para que veas que yo te lo puedo dar. No pasa nada. Si tú me sirves a mí, yo te puedo dar la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció las enfermedades. Lean todos los milagros de Jesús, hermano. ¿Qué no hizo? ¿Tiene miedo a morir? Jesucristo resucitó a Lázaro. Resucitaron a Eutico, a Dorcas. La enfermedad, ¿tiene miedo a la enfermedad? Jesucristo sanó a la hija de Jairo, a la mujer del flujo de sangre, a la suegra de Pedro, al leproso, al ciego, al paralítico, al mudo, al cojo, a Bartimeo. ¿A qué tiene miedo? A no tener que comer. Jesucristo multiplicó el pan, los peces. Si todo es del Señor, el Señor lo que dice, hey, en medio de lo que están pasando, ya sea como iglesia, como matrimonio, tú sírveme, tú engrandéceme, que por eso te hizo libre. Yo te hice libre porque yo necesito adoradores en espíritu y en verdad. Yo no te hice libre para que entonces tú vinieras y trabajases y labrases, no. Porque el Señor cuando lo libertó le dijo, yo te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde tu comida no va a perecer porque vas a tener todo. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor va a ser nuestro sol de justicia, hermano.
porque Él mismo será todo para nosotros. Y Él se lo dijo a María, una sola cosa es necesaria, y eso es Jesús en nuestras vidas. Aleluya. ¿Podemos necesitar climas? Sí lo necesitamos, pero no más que la presencia de Dios en nuestro corazón. Porque como tiene la presencia de su corazón, hermanos, va a pasar lo que le pasó a Caleb y a Josué. Aunque todo el pueblo decía no se puede, y decían sí se puede. Aleluya. ¿Y saben por qué sí se puede? Le decía Caleb, porque Dios nos lo prometió. Y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y entonces ellos decían podemos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero es que no estás viendo que son tierras de gigantes, nos van a derrotar, van a hacer esto. Nosotros podemos. Cuando nosotros tenemos, hermanos, ese sentir, o somos de otro espíritu, como la Biblia marca a esos hombres, nuestras cosas vienen siendo más fáciles. No quiere decir que no vamos a derramar lágrimas en el camino de Dios, que muchas veces no vamos a tropezar. Lo que quiero decir es que siempre vamos a tener la solución cerca, porque la solución se llama Jesucristo. No hay otra cosa. Tu hijo está en las drogas, la solución es Cristo. Tu esposo no viene, la solución es Cristo. Los hermanos no quieren venir, la solución es Cristo. La iglesia está apática, la solución es Cristo. ¿Y cómo va a ser Cristo? Decir, hermano, pero sí, hay que orar más, lógicamente. Pero la solución es Cristo porque le vamos a orar a Dios, nos vamos a acercar a Dios, vamos a unirnos como el cuerpo de Cristo. La solución está en Él. No están en las determinaciones humanas de lo que nosotros creemos, pensamos que hay que hacer, no. La solución está en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sacado para eso, para servirlo, para obedecerlo. No hay justo desamparado, dice la Escritura. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y Proverbios dice que la plata es probada en el crisol y el oro en el horno. Dice, pero el corazón es probado en el Señor. Así que hoy deje de pensar que lo que le está pasando, porque muchas veces su gestión dice que el diablo me está atacando. Sí, en efecto, el diablo nos ataca. Pero Dios permite que pasen cosas para probar nuestra fidelidad. Porque Dios, hermano, no permite a Satanás que haga más de lo que Él le deja hacer. ¿Quiénes somos nosotros? A veces no queremos pasar ese proceso de dolor, de llorar, de decir que ya no puedo. Si puedes, vas a llorar porque te estoy perfeccionando. Pero ve a Job, Satanás veía a Job y todavía el Señor le decía, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay varón como él. Y dice, pues sí, todo le das. Él dice, toca todo lo que tiene Job, yo sé quién es Job. Él pasa por pruebas y yo sé quién es Job. Por eso el Señor dice, yo sé quién es Juan, yo sé quién es Abraham, yo sé quién es Jacob, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jacobo, yo sé quiénes son. Yo sé que ellos me van a servir y se han quebrantado y quizás han tropezado, pero yo sé quién es, yo sé quién es el remanente. Dios confía en nosotros, lamentablemente nosotros no confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y Dios sabe lo que tiene para nosotros. Dice la palabra en Jeremías, porque yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Isaías dice, porque sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos. La palabra dice en Salmos, porque el Señor hace caminos en el desierto y ríos en la soledad. En los lugares que es imposible caminar, ahí Dios te va a hacer caminar. Para el pueblo era imposible atravesar un mar, Dios lo abrió. Para imposible, hermanos, era para el pueblo abrir el Jordán, Dios lo abrió a través de Elías, de Eliseo. Para ti es imposible algo, pero para Dios es posible. Lo que Dios quiere es eso, que tú confíes que a lo mejor te sientes solo porque es un desierto, sin comida, débil, ¿verdad? A lo mejor piensas que no puedes seguir más, pero Dios te dice, hey, aquí estoy yo. Como Jesucristo le dijo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y la palabra del Señor el día de hoy es, sigue adelante, esfuérzate. Tú puedes, ¿por qué? Porque hay veces cuando la soledad llega a nuestro corazón, en nuestra vida,
y ya no queremos seguir más. Pensamos que ya no podemos. ¿Cuántas veces hemos tenido el pensamiento de salir corriendo? Porque decir, yo ya no entiendo, Señor, ya no sé qué va a pasar, por más que me esfuerzo, las cosas no fluyen, no vienen. ¿Qué estoy haciendo? Me esfuerzo y otra cosa sale. Hermanos, ¿qué hubiera pensado el pueblo de Dios en ese tiempo? Ejemplos en la Biblia bastan y sobran. El Señor le dijo a Elías, ve al río de Querit y ahí vas a alimentarte y los cuervos te van a sustentar. Y cuando llega Elías ahí, ¿qué creen que pasa con el río? El arroyo se seca. Y entonces Elías pudo haber dicho, a ver, Señor, ¿por qué me traes a un lugar? Si no había lluvia, me mandas un arroyo, se seca, ¿por qué me mandas aquí? ¿Por qué? Porque lo mandó a casa de una viuda, para que esa viuda alcanzara misericordia. ¿Por qué pasan procesos difíciles en tu vida? Porque hay algo bueno que Dios va a sacar ahí, no tan solo para ti, para tu familia. ¿Por qué creen que mi familia y yo pasamos un proceso donde lloramos y no entendimos nada? ¿Saben para qué? Para conocerlos a ustedes. Porque si en la vida de mi familia no hubiera pasado el proceso de que mis primos tuvieran una posesión, mi familia y yo seguiríamos en el mundo. Tuvimos que pasar ese desierto donde nos dolió, donde lloramos, donde nos sentimos solos, donde no entendíamos, donde tuvimos que abandonar el trabajo, la escuela. Y en ese proceso, Dios nos mostró que estaba ahí. ¿Y por qué lloramos? Les decía yo, hace 13 años, yo tenía miedo, hermano. Yo veía a alguien poseído y tenía miedo de que fuera yo el que me fuera a poseer ahora. Y dormíamos en el cuarto de atrás llorando, mi hermana y yo, en la oscuridad. Llorábamos. Yo hubiera pensado, no hubiera sido más fácil que llegara un pastor y me dijera, oye, Dios te habla, ¿por qué no te vuelves cristiano? Yo hubiera pensado, a lo mejor me hubiera evitado tantas lágrimas, miedo que tendrá yo. Si lo veo en términos terrenales o materiales, no hubiera yo perdido quizá semestres en mi carrera, o a lo mejor amistades que me di cuenta que no eran amistades. Pero ¿por qué tuvo que ser así? Hermanos, para que en ese desierto, en ese dolor, nosotros viniéramos aquí. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor si alguien me hubiera hablado, y ahora veo que la hermana habla de mí, me señala, o la hermana me critica, ya me hubiera ido. Porque digo, ay, en la iglesia voy, me hablan de Dios, y ahí ni se quiere, que no se quiere. Pero ¿saben qué? Mi desierto fue doloroso. Para mucha de mi familia fue doloroso. Y el Señor le dice, y cuando tú llegues a la tierra te acordarás de todo lo que caminaste en el desierto. Y podrán decirme algo, la hermana me podrá ver feo, pero ¿saben qué? Mi desierto me enseñó a servir, a engrandecer y amar a Dios y no a los hombres. Porque eso es lo que te enseña el desierto. Que mi total dependencia, mi alabanza no va a depender si hoy todos vienen alegres. Va a depender de lo que Dios se merece de mí. El tiempo que esté aquí yo, ¿verdad? Poniendo atención a la palabra de Dios, no depende si dormí bien o me estoy cabeceando. Depende de lo que yo le quiero dar a Dios. Porque ese es mi desierto. De esa manera yo voy a engrandecer a Dios públicamente. El que yo venga a la iglesia no depende si mi papá es el pastor, o mi esposo predica, o mi esposa canta en el coro. Se va a depender de lo que yo le quiero dar a Dios. La llenura que yo pueda tener en un servicio no depende si hoy la iglesia se llenó, o hace calor, o hace frío. Depende de lo que yo estoy pasando en mi desierto. Porque nadie conoce su desierto más que usted y Dios. Cuando usted llora, sus lágrimas, al pie de su cama, cuando quizá yo estoy hablando, pero usted no tiene dinero para comer, pero ¿saben qué? Dios provee. Porque así es, hermano, Dios nos pasa para después multiplicarlo. Hoy, para la gloria del Señor, hermanos, yo tengo un trabajo, pero mi esposa no me dejará mentir. Nosotros vivíamos con 50 pesos cuando mi papá quedó desempleado y trabajábamos en una juguería. Y en la juguería comíamos, los 50 pesos lo echaba de gasolina y al otro día Dios comía.
Y cuando no teníamos que cenar, llegaba alguien y decía, hermano, le regalo 1 kilo al pastor. Y nosotros decíamos, sabíamos que eran momentos difíciles, pero saben que era nuestro desierto. Y ahora podemos ser bendición para alguien, porque en su momento alguien fue bendición para mí. Alguien que no sabía lo que pasaba y decía, hermano, Dios le bendiga, mire, le regalo esto. No, hermano, ¿cómo cree? ¿En serio? Y yo decía entre mí, solo Dios conoce nuestro corazón. Por eso, hermanos, cuando usted experimenta un desierto, engrandeciendo y sirviendo a Dios, no va a haber nada que lo haga voltear de la meta que usted tiene. Cuando pasa en un desierto, en lugar de libre, para servir al Señor, y se enfoca como Corito, o como el pueblo de Israel, no van a turbar muchas cosas. No van a turbar tantas cosas que necesitan. Entonces, va a ser deficiente lo que nosotros podemos darle a nuestros hermanos. Si hoy Dios nos ha libertado, vivamos, ¿verdad?, en esa ley de la libertad, porque la Biblia dice, si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Así que hoy, en amor del Señor, si el desierto le está dando a conocer quién es usted, deténgase. Deténgase para darle a Dios lo que Dios se merece. No lo que merece el hombre. Nosotros, la Biblia marca que el hombre lo único que merece es la muerte porque es pecador. No somos merecedores de nada. Todo es por gracia. Y lo que Dios nos dio de gracia, hay que darlo de gracia a los demás. Porque mejor es dar y recibir. Y hoy, en lugar de querer estar recibiendo tantas cosas de Dios, démosle algo a Dios. Y eso que podemos darle al Señor es nuestro corazón, nuestras cargas, nuestro pensar. El Señor dice, venid a mí todos los cargados, que yo les haré descansar. Yo quiero sus cargas, dice el Señor. ¿Qué es lo que te impide fluir en mí? ¿Qué es lo que te impide creer que yo puedo hacer el milagro que tú estás esperando? ¿Qué es lo que te impide a ti o a mí entender para qué hemos sido llamados? El por qué pasan las cosas en la iglesia, el por qué pasa esto en mi matrimonio. Si no has entendido que es para algo mejor, para bien, entonces no está teniendo sentido en nuestra vida cristiana. No podemos debatir entre creerle a Dios hoy sí y mañana no, porque eso hacía el pueblo antiguo. Ellos claudicaban entre dos pensamientos. Decían, ¿será Baal Dios o será Jehová? Y era fácil, el Dios que contestara por fuego decía, ese es Dios. Ellos se echaban, hermanos, como quien dice hoy en día, un volado a ver a quién servían. O me voy, bueno, a ver si en el mundo me va mejor o me voy a la iglesia. No busquemos las cosas vanas. Dice que las cosas temporales se terminan, pero las cosas de Dios espirituales, esas son eternas. Las terrenales son temporales, se acabarán, no lo veremos. Las espirituales quedarán de generación en generación en generación. Así que hoy, hermano, hermana, usted y yo podemos salir victoriosos de ese desierto si podemos someternos a Dios y resistir al diablo. Jesucristo salió del desierto solamente con respuestas de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Luego Satanás le dijo, aviéntate de aquí, del templo, pues a sus ángeles mandará que te guarden. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dice, mira, si postrado me adoras, todo esto te doy. Y le dijo, Señor, aléjate, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo? Porque en ese lugar vuestros padres tentaron, murmuraron y le dieron la espalda al Señor. Cuando la prueba viene para Jesús, para hoy darnos esa misma libertad, ya no fue Moisés, sino era Jesús. Jesús le sabe dar la respuesta. Él no tentó a Dios como ellos lo tentaron. Él se pudo haber aventado del pináculo del templo, pero dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Él pudo haber adorado para recibir todo lo que quería, pero dijo, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Qué quería Dios que hiciera el pueblo en el desierto? Que le sirviera.
Y cuando fue la primera tentación, le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El Señor en el desierto logró manifestar la dependencia absoluta de su Padre, el no tentar al Señor y el escoger al Señor, hermanos, sobre todas las cosas, el servirle, el obedecerle. Un siervo obedece a su amo, por eso es siervo. Y la palabra del Señor dice que el Señor, ¿verdad?, no vino a ser servido, sino vino a servir. Y nosotros somos servidores de Cristo, a servirle a Él para su viña, para sus hijos. Si un hermano está enfermo, hay que servir. Si un hermano necesita, pues hay que ayudarle. Dice, ¿cuánto más a vuestros hermanos de la fe? Así dice la palabra del Señor. No cerremos vuestro corazón. A veces no podemos tener cosas terrenales para darle a alguien, pero sí tenemos algo, que era lo que el apóstol, ¿verdad?, Pedro y Juan dijeron. Usted puede decir que los hermanos no tienen trabajo y yo no puedo darle, bueno, pero tenemos algo mejor. El apóstol Pablo y Juan dijeron, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. A lo mejor no tenemos para poder nosotros ayudar a alguien de una manera terrenal, pero lo que sí tenemos, que la Biblia marca, es el poder de Dios en nuestra vida. Y ese poder que emplearon ellos para ayudar a alguien es lo que Dios quiere que hoy nosotros empleemos para ayudar a vuestros hermanos de la fe. Así que hoy, hermanos, si usted está firme, mire que no caiga. Así que afírmese más, afiáncese. Si siente que está bien, agárrese sobre esa roca que es Cristo, y aunque venga la tempestad, la tormenta, la tribulación, aunque parezca duro, aunque parezca difícil, aunque parezca lejano, la respuesta y la mejor respuesta para su vida siempre la va a tener Dios, no nosotros. Así que, hermano, en el amor del Señor hay que seguir peleando, hay que seguir adelante, hay que seguir orando por los que no están, por los que están enfermos, por los que han de venir, por lo que el Señor nos mandó a hacer, a orar a diferentes lugares, ¿verdad?, en las costas. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido, ¿verdad?, un pueblo que quiere que luche, que guerree, que crea, que se esfuerce. ¿Para qué? Para que a la postre nos haga bien. Eso es lo único que quiere el Señor para nosotros, el bien para nosotros. Así que hoy, hermanos, dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seamos vencidos de las cosas malas que llenan nuestro corazón, sino con el bien, con lo bueno. Y la Biblia dice que no hay ninguno bueno, sino el Padre que está en los cielos. Con lo bueno hay que hacer lo que haría Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración, Señor.